Hola mis queridos amigos de Cáncer, mi gatito Peluinchis y yo te damos la bienvenida y también la bienvenida a estos mensajes maravillosos que hay para ti el día de hoy. Tus guías espirituales te quieren enviar muchos mensajes especiales. Bueno, también quiero hacer una oración por todas aquellas personas que están en alguna necesidad en este momento, ya sea de salud, dinero o de amor. También quiero agradecer todas esas bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay bendiciones maravillosas para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video o amén o lo que tú quieras escribir. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a ver ¿qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy? También te quiero recordar que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, bueno, déjala pasar. Definitivamente déjala pasar. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Bueno, dice, fecunda el mundo con tu amor. Bueno, tal vez aquello a lo que tú te estás dedicando en este momento no te agrada o el lugar donde estás no te agrada. Bueno, entonces este angelito te está diciendo que tú hagas tu realidad, que tú hagas tu sueño realidad, que no dejes que otras personas definan lo que es tu vida en este momento. Vibra en amor, piensa más en amor, hazlo todo con amor, que tus palabras y tus actos sean de amor para que el universo también te devuelva lo mismo y verás que tu vida va a ser de una manera más tranquila. No te digo que no te van a pasar cosas, no, sino que vas a ver la vida de una manera diferente y vas a poder tomar decisiones como en otro sentido, con más calma, con más tranquilidad, con más sabiduría. Bueno, ese ha sido el mensaje para ti el día de hoy, mi querido amigo y amiga, y vamos para adelante, adelante, adelante. Ahora vamos con las personas que tienen una relación en este instante, en este momento. También podría ser una relación que estés en contacto cero en este momento, o podría ser una relación una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, mi querido amigo y amiga de Cáncer. ¿Qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti tu persona especial? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Y vamos a ver qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento por ti tu persona especial tiene como un revuelto en su corazón. Es una persona que tiene muchos problemas, muchas dificultades para expresar lo que realmente siente por ti. Es una persona que muy seguramente viene de una relación bastante, ¿cómo te digo? Bastante accidentada, una relación en la cual fue muy engañado o engañada. Es una persona que le cuesta mucho trabajo. Le cuesta mucho trabajo expresar lo que siente, exteriorizar lo que siente. Tu persona especial espera que, no sé, tal vez tu persona especial es una persona muy solitaria, es una persona que se siente muy solo, muy sola. Espera que tú seas esa compañía para esa soledad, como que calme esa soledad que tú sientes, que él o ella siente en ese momento, perdón. Tu persona especial piensa de ti, la verdad es que lo que te digo, es una persona que viene de muchos engaños, de muchos desengaños y piensa que todos los hombres y que todas las mujeres son iguales. No, hay hombres y mujeres que son buenas personas y que si quieren tener una buena relación. Es una persona que está muy herida en su corazón. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que podría haber una infidelidad. No es una infidelidad, como te digo, de sexo, de cama, de esto no, pero sí podría uno de los dos como voltear a ver para otro lado a otra persona, ¿ya? Pero va a suceder algo bastante especial. Va a ser como una intención, ¿ya? Va a ser como no sé, un gusto por otra persona, pero eso no se va a concretar absolutamente para nada, porque va a suceder algo muy positivo en la vida de ustedes que los va a llevar a unirse, los va a llevar a ser esa pareja que los dos siempre han querido ser. Bueno, se van a acabar esas dudas, ese temor de tu persona especial. Esta persona que se va a querer meter en la relación de ustedes va a volar. Bueno, o sea, no va a suceder nada de engaños,
O sea, no se va a concretar absolutamente nada, pero sí va a existir una intención. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que mira que trabajen por la relación, que luchen por la relación, que se conozcan, que se comprometan, que se compenetren los dos, que tienen una... O sea, los dos son dos personas totalmente maravillosas que pueden lograr muchas cosas bonitas juntos, pero tienen que hacerlo ya, no esperar que sea solamente el uno que trabaje y el otro no, tienen que los dos comprometerse. Vamos a ver qué te dice tu angelito el día de hoy. Mira, esclarecerás un enigma. Tal vez lo que pasa es que tu persona especial se ha convertido en todo un misterio para ti. Bueno, te vas a dar cuenta qué es lo que realmente le pasa a tu persona especial. Bueno, yo te puedo decir que lo que le pasa a tu persona especial tiene una herida muy profunda de abandono desde su niñez y necesita sanarla. Y este es el momento de hacerlo, porque se encontró contigo que eres una persona totalmente maravillosa y que se dio cuenta de todo esto y que entre los dos van a salir adelante. Van a salir adelante de lo que tienen ahora, tal vez un poco de oscuridad, tal vez un poco como de aburrimiento en la relación, pero las cosas van a cambiar radicalmente porque realmente tú vas a entender qué es lo que le sucede a tu persona especial y van a salir adelante de esa situación. Vamos a ver ahora qué me les dice el tarot egipcio a ustedes que están en esta relación el día de hoy. Mira, esta carta me está advirtiendo algo, que tenga mucho cuidado, sobre todo con una mujer o con mujeres que rodean la relación de ustedes y que están siendo voces como de discordia, de malos consejos. Bueno, tengan cuidado con esa situación, ¿ya? Vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas a las personas que están en solteritos y solteritas. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones el día de hoy. Bueno, tú estás saliendo de problemas y dificultades con mucho esfuerzo, ¿ya? Te ha tocado trabajar para resolver alguna situación muy seguramente relacionado con un engaño, alguien que la verdad no te trató muy bien, alguien que fue infiel contigo, pero tú estás saliendo adelante de esa situación con mayor confianza en ti mismo, con mucha madurez. Esto te ha ayudado a crecer definitivamente, a mirar las cosas de una manera totalmente distinta, a quererte más como persona y a confiar en tus instintos. Bueno, esto tal vez te pudo haber generado a ti mucha angustia, mucha ansiedad, pero tú tomaste la decisión definitiva de hacer un pare y ya, y eso definitivamente sí que te dio resultado. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, muy posiblemente. Bueno, la verdad vas a tener como muchas dudas. Alguien te va a poner a dudar mucho acerca de un proyecto, de algún proyecto que tú quieres emprender. Alguien te va a querer inclusive hasta manipular, pero tú tienes que tomar una decisión firme, ya que sea tuya la decisión que vayas a tomar con respecto a ese trabajo o a ese proyecto. Investiga bien, empápate bien en qué es lo que te vas a involucrar y toma la mejor decisión posible. Bueno, que no sea la decisión de los demás, que los demás no decidan tu vida, sino que tú decidas cuál va a ser tu destino, cuál va a ser tu futuro. Vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy. Mira, este angelito te dice: esclarecerás el enigma. Mira, espectacular. A los dos, a las parejas y a los solteros me les salió la misma carta. Te vas a dar cuenta realmente de esta situación que no has podido resolver y tomar una decisión. Bueno, te vas a dar cuenta absolutamente de todo, porque van a llegar a tus oídos verdades que te van a ayudar a tomar decisiones bastante sabias y bastante certeras. Ahora vamos a ver qué te dice a ti el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta de la magnificencia. Esta carta me habla acerca de cierta cuestión legal. Si tú estás involucrado en algún litigio legal, en algún problema de leyes, esta carta me está diciendo que vayas con calma, que nada de rabias, que nada de reacciones explosivas, porque esto te podría llevar a ti a fracasar. Bueno, ahora vamos con las personas que preguntan por su economía el día de hoy.
Tal vez esperabas mucho de cierta inversión o cierto negocio, pero la verdad fue que no se dio. La verdad fue que realmente no han tenido las utilidades que tú esperabas en determinado momento. Este angelito te dice, las obras revelarán los orígenes. Bueno, este angelito te está diciendo que te fijes bien que por qué fue que no dio tantos frutos esta empresa o este negocio. Tal vez o muy seguramente hay problemas en el planteamiento del proyecto, en las expectativas que había, las proyecciones que habían, que te fijes muy bien si las proyecciones fueron realmente, si fueron reales, si aquello que tal vez te prometieron era real, al parecer como que no fue muy real. Entonces la próxima vez investiga bien en qué proyecto, en qué negocio te vas a involucrar antes de firmar o de entregar tu dinero. El tarot egipcio me está diciendo acerca de estas personas maliciosas que te están rodeando con respecto a tus negocios, a tu vida económica. Ten mucho cuidado con estas personas porque la verdad es que lo único que están buscando es su propio beneficio. Bueno, ahora vamos, ya terminamos con ustedes. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso, bueno, si es de tu salud, viéndote saludable, si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.